Muy buenos días a todos. Hoy es martes 14 de abril. Es martes en la octava de la Pascua. Seguimos celebrando a lo largo de todos estos días el mismo día de la resurrección. Es un acontecimiento tan grande que nos parece que 8 días todavía se quedan cortos, ¿no? Y por eso todos los días celebramos el acontecimiento principal, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy es el Evangelio de ayer, en realidad. El ayer era en la versión de San Mateo, hoy en la de Juan, ¿no? Veremos que el mensaje es el mismo, en su sustancia profunda, a pesar de algunos detalles diferentes. Se trata de una segunda visita al sepulcro, es el mismo relato. Yo creo que es el mismo, solamente que en versión de San Juan, ¿no? Por la mañana del primer día de la semana, María Magdalena se quedó junto al sepulcro fuera llorando. ¿Ama tanto a Jesús? ¿Está tan triste de haberle perdido? Es una mujer enamorada, ¿no? Amó a Jesús vivo, amó a Jesús muerto y lo ama resucitado, pero las lágrimas le impiden ver el sol, ¿no? Le cegaban los ojos y le impedían reconocer al viviente, con mayúscula, que estaba a su lado. Con su tozuda fijación en el pasado, estaba estancada en lo viejo, en lo muerto, y era incapaz de abrirse a la novedad de Dios. Pero el resucitado, pronunciando su nombre, como el buen pastor que llama a sus ovejas, salió a su encuentro, porque Él abre siempre el futuro, también a nosotros, y señala Galilea, el lugar del seguimiento, nuestra cotidianidad, donde Él va delante y nos acompaña, no nos deja anclados en el pasado, paralizador, inaugura caminos. Por tanto, la petición que hace el resucitado a María Magdalena es doble. La primera exige despojo, desasimiento, ¿no? Suéltame, no quieras agarrarme. El amor contemplativo, el amor teologal, nunca es posesivo. Por el contrario, ensancha, da libertad, potencia. De ahí la segunda petición del Maestro. Ve a mis hermanos y diles. El bien es difusivo, la verdad se hace camino, la belleza se expande. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. Yendo despacio por el Evangelio, vamos a subrayar algunas frases, ¿no? Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro, María Magdalena, ¿no? Y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados junto a la cabecera, y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. El cuerpo no está allí. La tumba está vacía. Desde el origen, en los lugares mismos del acontecimiento, este hecho ha sido afirmado por los primeros cristianos de Jerusalén y no ha sido desmentido jamás. Incluso los jefes judíos, en sus discusiones muy extremadamente duras con los primeros cristianos, no han dicho nunca lo contrario. Sencillamente han buscado otra explicación, que los discípulos han robado su cuerpo. El descubrimiento de la tumba vacía no ha sido jamás presentado como una prueba de la resurrección. Es un hecho establecido. Es también uno de estos hechos apremiantes, como todos los hechos, incluso si es inexplicable. Mujer, le dice Jesús, ¿por qué lloras? Y ella responde, es que se han llevado a mi Señor. No esperaban la resurrección, no tenían idea de esto. Es también un punto común en todos los relatos. María Magdalena expresa aquí su primera reacción normal. No está el cuerpo, es todo lo que se le ocurre decir, ¿no? Se han llevado al Señor, no está aquí, ¿no? Diciendo esto, se volvió para atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no conoció que fuese Jesús.
Jesús está vivo, está allí, incluso cuando no se le ve. Jesús ha mostrado a algunos para cerciorarles de que está siempre con ellos. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Siempre es Jesús quien toma la iniciativa. Es Él quien se da a conocer llamándola aquí por su nombre, María. Ella volviéndose le dice, Raboni, que significa maestro, ¿no? Al llamarla por su nombre, se le abren los ojos. Es necesario que pase del conocimiento que antes tenía de Él a un nuevo conocimiento. Cuando ella se queda en el pasado, quiere volver a encontrar al Jesús de antes y no le reconoce. Jesús ahora aparece totalmente otro. Jesús continúa, no me toques, mas anda, ve a mis hermanos. María quiere retener a Jesús, pero Jesús purifica este sentimiento demasiado posesivo, la envía en misión hacia los demás. Todo cristiano, todavía hoy, no puede conocer verdaderamente a Jesús más que en la medida en que lleve su testimonio a sus hermanos, a los demás. ¿Es que mi fe me permite reconocer a Jesús tal como Él lo ha dicho? Pues sí, en los acontecimientos de mi vida, lo que hacéis a los demás, a mí me lo hicisteis. En mi propio corazón, permaneced en mí y yo en vosotros. En la Eucaristía, esto es mi cuerpo. En la evolución del mundo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En los ministros de la Iglesia, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. En los pobres y los pequeños, tenía hambre, estaba en la cárcel, estaba enfermo, tenía coronavirus, ¿Me habéis asistido? ¿Me habéis ayudado? O estaba con tristeza, o estaba sola, o estaba... Siempre vamos descubriendo una dimensión universal de los acontecimientos pascuales que alcanza a todas las generaciones, a vosotros y a vuestros hijos, a los de cerca y a los que están lejos. Jesús revela a María Magdalena la restauración de la filiación divina de toda la humanidad. La mujer en el jardín, figura de la nueva humanidad, recibe al nuevo Adán. La noticia restauradora de las relaciones teologales más estrechas. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya no es pretencioso invocar a Dios como el mismo Jesús lo hacía en su oración y como nos enseñó. Padre nuestro, ¿no? Nuestro Padre, que está en el cielo y que nos escucha, que nos atiende. Somos enviados, por tanto, a anunciar la buena noticia, pero solo será convincente nuestro anuncio si brota de la experiencia de nuestro encuentro personal con el Señor. Como Pedro y la Magdalena y las demás mujeres han quedado transformados por la Pascua, nosotros, si la celebramos bien, seremos testigos que la contagiamos a nuestro alrededor. Y los demás nos verán en nuestra cara y en nuestra manera de vida esa libertad verdadera y esa alegría del cielo que ya hemos empezado a gustar en la tierra, como ha pedido la oración del día, ¿no? Claro que nosotros no acabamos de ver ni reconocer al Señor en nuestra vida, mucho menos que los discípulos a quienes se apareció, pero tenemos el mérito de creer en Él sin haberlo visto con los ojos de la carne. Dichosos los que crean sin haber visto, como dijo Jesús a Tomás. Pues ojalá que nosotros vayamos descubriendo esos signos del bien, de la presencia de Dios, de su presencia viva y resucitada en medio de la Iglesia, en medio de nosotros. Hoy, en este día, 14 de abril, la Iglesia recuerda a San Pedro González, San Telmo. En realidad es el beato Pedro González Telmo, ¿no?
Nació en Fromista, en Palencia, el 9 de marzo de 1190 y murió en Tui, Vigo, el 15 de... Perdón, en Tui, quiero decir Pontevedra. Tengo el defecto de que la diócesis se llama así, Tui, Vigo, y no, Tui está casi en la frontera con Portugal y Vigo está en su ría, ¿no? Bastante distantes unos de otros. Bueno, muere en Tui el 15 de abril de 1246, conocido popularmente como San Telmo. Fue un sacerdote católico español. Tras ejercer como canónigo en Palencia, ingresó en la orden de predicadores, dominicos, como fraile, y se distinguió por su locuaz retórica. Acompañó como capellán al rey Fernando III de Castilla antes de ocupar el priorato del convento de Guimarães. Se le honra como patrono de los marineros, aunque nunca fue reconocido formalmente como tal. El Papa Benedicto XIV confirmó su culto como beato en 1741, si bien aún no ha sido canonizado oficialmente. Por ejemplo, aquí en Asturias se le celebra muy popularmente en San Juan de la Arena, donde en torno a la festividad de San Juan Bautista, pues hay toda una procesión donde también pues sacan a San Telmo, ¿no? Creo recordar que es así. Ahora tengo unas dudas, pero se celebra a San Telmo y yo he visto incluso en la iglesia la imagen de San Telmo vestido de dominico y llevando un pequeño barco en sus manos. Era de familia distinguida, estudió en la Universidad de Palencia, fue ordenado sacerdote gracias a la protección de su tío Arderico, obispo de Palencia. Se le otorgó una canonjía y una bula especial permitió que fuera nombrado para ocupar el texto, ¿no? Se cuenta que, para ocupar el puesto. Se cuenta que, aunque no tenía la edad requerida, pues se organizó un desfile para que ocupara, ya digo, ese puesto de deán, y iba en un caballo brillantemente enjaezado, y por un tropiezo del animal, Pedro González cayó en el fango, provocando las risas y burlas de quienes veían aquel desfile y antes le aplaudían y admiraban. La humillación no le gustó nada y se decidió a ingresar en un convento para apartarse del mundo. Como fraile dominico ocupó el puesto de capellán militar, donde su capacidad oratoria llamó la atención de Fernando III de Castilla, quien le convocó a la corte. Como confesor del rey, incitó a este a reanudar hostilidades contra los andalusíes y lo acompañó en la campaña de la conquista de Córdoba y Sevilla. Consagró como iglesias las mezquitas en las ciudades conquistadas. Al regreso de la campaña abandonó la corte para predicar en Asturias y Galicia. De esta época de su vida se narra la mayoría de sus milagros, especialmente en ayuda de marineros y pescadores, por los que se dice que sentía particular simpatía. Fue nombrado prior del convento de Guimarães, en Portugal, donde tuvo entre sus frailes a Gonzalo de Amarante, San Gonzalo de Amarante. Ya sexagenario se retiró a Tui, donde trabó amistad con el obispo Lucas de Tui. En la Pascua de 1246, mientras peregrinaba a la tumba del apóstol Santiago, falleció tras caer enfermo. Fue sepultado en la catedral de Tui. Pocos años después de su muerte ya circulaban en Galicia historias sobre milagros ocurridos tras su invocación. Bueno, pues el Papa Benedicto XIV lo reconoció como beato y autorizó su culto por la vía de la canonización equivalente. Bueno, pues damos gracias al Señor por la vida y la obra y el testimonio de San Pedro González Telmo, San Telmo. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Pascua.
Aleluya, aleluya. Os quiero.